La Odisea es uno de los textos más antiguos de la literatura occidental. Ya saben que su autor pasa por ser este personaje que llamamos Homero, del que no sabemos nada más que era un poeta en la tradición de la poesía oral griega, más o menos hacia el siglo VIII antes de Cristo, que es cuando aparecen la Ilíada y la Odisea, que por una parte dependen de una larga tradición de poesía oral. Digamos, Homero por una parte es nuestro primer poeta, pero por otra parte, desde otro punto de vista, es ya un epígono de una larga tradición de poetas orales. O sea que existían poetas que contaban y cantaban estos temas de mitos de dioses y héroes. Y Homero es el primero del que tenemos la obra escrita. Homero es digamos, el gran poeta del mundo griego. Fue siempre no solo el patriarca, sino el más admirado de los poetas. En el mundo griego, la gente joven, los chicos y eso, aprendían de memoria los poemas de Homero. Así como en el mundo árabe, en el mundo árabe, pues la gente se aprende de memoria el Corán, y en tiempos, pues yo no sé si en el mundo se aprendían algo de la Biblia. En el mundo griego, la gente se aprendía de memoria los poemas de Homero. Los griegos antiguos tenían mucha memoria, sobre todo en una época antigua, tenían mucha memoria, y eso se ve, por ejemplo, en los diálogos de Platón. Ustedes decían los diálogos de Platón, que de cuando en cuando alguien cita un verso de Homero, y el interlocutor sabe seguirle. Los versos de Homero, la Ilíada tiene unos 16.000 hexámetros. El hexámetro es un verso largo, usted sabe, de 6 dáctilos, y la Odisea tiene unos 13.000. Y es curioso que eso ha sido un poco, como se ha dicho alguna vez, como la Biblia de los griegos. No la Biblia en sentido dogmático, porque los griegos no eran dogmáticos, o sea, estos eran poemas que contaban historias antiguas de dioses y héroes, pero no eran dogmáticos. No había que creer en ellos. Es decir, eran historias interesantísimas, mucha gente creería en ellos, pero no era obligatorio, y lo que caracteriza a la literatura griega es que los mitos, esas historias, los cuentan los poetas, pero caben variaciones, había una gran libertad de narración, ¿no? Eso quizás sea un rasgo muy característico del mundo griego, frente al mundo nuestro, que los mitos que tenían mucho que ver con la religión no corrían a cargo de los sacerdotes, ni había una iglesia en el mundo griego, una iglesia como estructura de poder, sino que los poetas eran los que contaban esas historias, esos mitos que pertenecían un poco al imaginario colectivo. Era como, diríamos nosotros, como los maestros, como se ha dicho alguna vez, los maestros del pueblo eran los poetas. Pero fundamentalmente las obras fundamentales eran la Ilíada y la Odisea. El carácter de la Odisea es muy distinto del de la Ilíada. La Ilíada es el poema de la guerra, de la muerte, de este gran héroe Aquiles, que se acuerdan ustedes, se enfurece porque le quitan una cautiva con Agamenón, se mantiene rencoroso, no quiere participar en la lucha en la que caen muertos muchos amigos suyos, con otra cosa, hasta que cae muerto su amigo íntimo Patroclo, y entonces ya Aquiles, digamos, supera el rencor que siente hacia Agamenón con el deseo de la venganza, y se empeña en la lucha en matar, hasta que mata a quien ha matado a Patroclo, que es Héctor, ¿no? Y la Ilíada acaba con los funerales de Héctor y con una escena magnífica, que no voy a contar aquí porque la he contado muchas veces, en que Aquiles y Príamo, que es Aquiles, digamos, el que más hijos de Príamo ha matado, el que más tiene, y Príamo, el viejo rey de Troya, que ha perdido casi todos sus hijos, se abrazan llorando y celebran los funerales de Héctor. Ya se acaba la Ilíada. Es un poema de la guerra, de la muerte, y yo creo que es un poema que supera el furor bélico, porque la última escena es la compasión, eso de que en el fondo dos enemigos tremendos
se reconocen, y Aquiles, al ver al viejo Príamo, piensa en su padre, y Príamo, al ver digamos, la hermosura de Aquiles, la grandeza de Aquiles, piensa en sus hijos muertos y se abrazan. Así acaba la Ilíada. La Ilíada es como una gran tragedia, ¿no? En cambio, la Odisea es diferente, tiene un aire distinto. Pero fíjese qué curioso personaje este Odiseo. Nosotros llamamos Ulises, Odiseo se llama en griego, Ulises es la traducción latina, un poco rara, ¿no? Un poco rara. Tal vez pensamos porque el nombre de Odiseus es en griego, debió introducirse por el sur de Italia, y a veces ha habido una confusión ahí entre la D y la L. En latín se dice lágrima, lo que en griego se dice dacre, y alguna cosa, y pasó a ser Ulises, pero bueno, da igual, Ulises y Odiseo es el mismo. Este personaje se caracteriza por su manera de ser. Es un gran guerrero en la Ilíada ya sabe, es un gran guerrero, es un guerrero, digamos, de un gran talento práctico, admirado por Agamenón, por muchas cosas, pero aquí va a ser más que un gran guerrero, también es un gran guerrero, es sobre todo un hombre de una tremenda inteligencia y que domina los trucos. Digamos, el gran mérito de Ulises es que sobrevive a toda una serie de peligros tremendos. Pero el mundo en que se mueve Ulises aquí fundamentalmente no es el mundo de la guerra, el mundo de la épica, que es el mundo de la Ilíada, sino que es un mundo misterioso. Es el mundo también de las aventuras marinas. Es un mundo donde hay monstruos, hay magas hechiceras, donde está el Mediterráneo de la época, que era un mar tremendo, ¿no? Peligrosísimo. Los viejos barcos griegos, los griegos colonizaban el Mediterráneo por esa época en que Homero escribía, siglo IX, 8 a.C., en unos barcos que nosotros conocemos bastante bien, y se parecen mucho a los barcos vikingos, ¿no? Eran estos barcos largos con una fila o dos de remeros y con vela cuadrada, que se hundían fácilmente, y seguramente muchos griegos murieron en alta mar y no volvieron, y otros volvieron y contaron aventuras maravillosas de este Mediterráneo, que luego ha acabado siendo pues un mar lleno de basura y de turistas pintorescos, pero que entonces era un mar respetable, ¿no? Con sus monstruos, sus magas, etc. Y en la Odisea en gran parte es el gran escenario del mar, y también de la fantasía. El héroe principal es un antiguo héroe guerrero, pero su arma no es la fuerza ni la violencia, aunque es un gran guerrero, y al final del poema lo demuestra y monta una matanza de pretendientes que mata como 100 pretendientes a flechazos. Es un guerrero respetable, pero es sobre todo el tipo de la inteligencia. Y por otra parte, un rasgo fundamental también en Ulises que veremos, es un gran narrador, es un gran cuentista. Y yo creo que por eso esta es una de las aportaciones de Homero. Ha introducido en la literatura un nuevo tipo de héroe. Un héroe que tendrá mucha trascendencia, que de alguna manera podemos decir que es más moderno. Yo digo que el más moderno de los héroes griegos es Ulises. En los poemas griegos, si ustedes recuerdan la Ilíada, o la Odisea, recuerdan que los héroes tienen muchos adjetivos. Esta poesía, epítetos. Es una poesía que abunda mucho en epítetos, probablemente como una herencia de la tradición oral anterior. ¿Se acuerdan que Aquiles es el de los pies ligeros? Héctor es el del penacho tremolante. Agamenón es el señor de hombres. Menelao es el bueno en el grito de guerra. Casi todos los héroes tienen su epíteto. Digamos que esto es también un instrumento que ayuda al poeta a hacer sus versos, porque en la composición oral, en la época que no se utilizaba la escritura, sino que la poesía era recordar, ¿no? Los poetas eran profesionales que de pequeños habían vivido con otros poetas y se habían aprendido los mitos y recitaban poemas y componían poemas a veces muy largos, pero les venía muy bien usar no palabras sueltas,
sino trozos o incluso frases métricas poco largas. Y por eso cuando salía Agamenón no decían Agamenón, sino Anaxandrón Agamemnon. O cuando salía Ulises decían Poliméjanos Odiseos, y llenaban, y bueno, hay muchos epítetos. Los epítetos de Ulises son muy curiosos, porque Ulises, por ejemplo, se llama Polítropos, se le llama también Politlas, el muy sufrido, porque una de las condiciones de Ulises es que aguanta muy bien. Claro, significa aguantar, ¿no? Ha sufrido muchas cosas, es un tipo que resiste. Y en eso también es nuevo, es una indicación de un nuevo tipo de héroe. No es el tipo de héroe agresivo como era Ajax o Aquiles, ¿no? Sino que es el tipo que resiste, que sobrevive, ¿no? También se le llama Polímetis, que significa el muy inteligente o el muy astuto, y Poliméjanos. Méjanos tiene que ver con esta palabra máquina. Sería de las muchas máquinas, pero es el de los muchos trucos. Y es curioso porque mientras que de otros héroes se resalta características externas, el uno tiene un casco así, Ajax, por ejemplo, el del gran escudo, tiene un escudo, el otro es un señor de hombres, etc. De este lo que se resalta son sus capacidades interiores, sus capacidades de carácter. Por eso es un personaje nuevo y más cercano, más cercano a nosotros, ¿no? Pero Ulises, en cambio, curiosamente, es rey de una isla pequeña, Ítaca, y su padre es un tal Laertes, que curiosamente en esta obra es como una especie de rey jubilado. Sale al final de la Odisea y está labrando las tierras con un vestido pobre, que es raro, ¿no? No sabemos por qué este rey se ha jubilado, pero en todo caso no es una familia así de primera categoría, ¿no? Él sí, Ulises sí, lo es por su carácter, ¿no? Ulises es una pieza fuerte, fundamental en la conquista de Troya. Él será el que invente el caballo de madera con el que los griegos tomaron Troya, o sea, él sí. Pero es un hombre que de alguna manera se hace su propia grandeza. No lo es por su madre se llama Euriclea y está muerta. Cuando Ulises baja a los infiernos ve a su madre. Y como digo, es rey de Ítaca. Bueno, Ítaca es la isla más famosa de la literatura. Ítaca es una isla pequeña, se puede ver, ¿no? Yo hace unos meses he estado en Ítaca. Ítaca está en lo que los italianos llaman el Jónico, el mar Jónico, y es una isla pequeña. Las islas del Jónico son unas islas muy verdes, muy boscosas, pocos en forma de 8, muy montañosa, muy montañosa, y esa era la isla de Ulises. Se discute mucho los de las islas vecinas, que son Leucada y Cefalonia, que son islas más grandotas y tienen mejores ruinas, pues dicen que no, que la verdadera Ítaca no es esa isla pequeña y boscosa. En fin, yo creo que sí, pero estos vecinos han encontrado algún palacio grande. En Ítaca, bueno, ya saben cómo son los arqueólogos, son tipos fantasiosos. En Ítaca, como digo, es una isla con forma de 8, con dos macizos montañosos, muy boscosas esas islas, son muy verdes. Hay un sitio que te enseñan como el Palacio de Ulises. Es un palacio que tiene piedras gordas, piedras de esas grandes, de tamaño eso, pero en la sala de ese palacio, no digo ya los 100 pretendientes de Penélope, sino media docena de pretendientes de Penélope, estaría muy apretujado. Pero de todas maneras es curioso que hay alusiones en los poemas de que Ítaca es una isla pequeña, porque si ustedes recuerdan la Odisea, cuando el hijo de Ulises, Telémaco, va a Esparta, le ofrecen un par de caballos de regalo y él no los acepta, porque dice que Ítaca no es isla para caballos, sino para cabras. Y es verdad, la Ítaca esta de ahí es una isla para cabras. Claro, si hubiera sido de una de las islas grandes, hombre, se habría llevado los caballos, porque oiga, Cefalonia es una isla magnífica, grande, y Leucade no está mal, ¿no? Pero, este es un rey, digamos, de una isla pequeña. El poeta siempre compone para un público determinado. Incluso estos poetas que son aedos tradicionales,
que se supone que cantaban con una lira, vienen los palacios de los nobles, como se ve en la Odisea, los reyes están en las salas de palaciegas. A los griegos les gustaba mucho la poesía y el canto de siempre. Hay incluso los palacios minoicos que tienen unas salas donde supongo que también se recitaba poesía. ¿Qué es lo que yo... ya no sé exactamente lo que iba a decir. Sí, que se adaptaban a su época. La Ilíada era el gran poema de la guerra. Pero a estas gentes del siglo VIII, que vivían en ciudades portuarias, donde salían esos barcos en que los griegos recorrían el Mediterráneo, y volvían contando aventuras, algunos volvían con riquezas, otros muchos no volvían, ¿no? Porque todos conocemos inscripciones tanto emocionantes de la época de fulanito murió en alta mar, también lo sé. Pero otros volvían. Lo que les interesaba eran historias como la de Ulises. Ha habido un cambio de, digamos, de expectativas en el público. Ya no era el poema guerrero, sino el poema del aventurero que volvía a su casa después de muchas aventuras, gracias a su inteligencia y a su habilidad, no a su fuerza guerrera, y traía consigo un botín, o, como trae Ulises, muchas historias que contar. ¿Se acuerdan ustedes del poema, este famoso poema de Cavafis, de Ítaca, es uno de los más conocidos, que dice, cuando partas de viaje como Ulises, ruega que el viaje sea muy largo, que sean muchas las mañanas de verano, que llegues a los puertos de Fenicia y de Egipto y encuentres los mercados llenos de cosas maravillosas y tal, y no encontrarás a los monstruos si los llevas en tu interior, pero verás los puertos, etcétera, y al final volverás a Ítaca, que es una isla pobre y no tiene nada para darte, pero tu largo viaje te habrá enseñado lo que van en las Ítacas. Bueno, esta es también una especie de trasfondo de la Odisea. Ulises vuelve. Él no es el aventurero que va en busca de aventuras ni de tesoros. Ha ido a una guerra porque le han forzado. Parece que no quería ir a la guerra, pero los pactos le obligaron y descubrieron que no estaba tan loco como parecía y le hicieron ir a la guerra. Ha ido a la guerra, ha estado los 10 años de la guerra, se ha portado bien, ha ganado la guerra, ha emprendido ese regreso por este mundo fabuloso de las magas y los monstruos, y vuelve fundamentalmente para contar la Odisea. Hay incluso una diosa por el camino, la hermosa Calipso, que vive en una isla. Vive en una isla, bueno, ya saben que algunas de estas islas se sitúan en el Mediterráneo, ¿no? Esta isla, algunos la sitúan cerca del norte de África como una especie de isla paradisíaca. Bueno, todo esto, todos son invenciones. Con esta Calipso le ha restringido casi 8 años. Pues de muchas. Ulises quería ir. Es decir, claro, yo ahora voy a explicar lo que es el arquetipo. El arquetipo del cuento, que es la clave de una diosa siempre joven, así apetecible, guapa, todas las mañanas igual. ¿Queréis que empecemos? ¿Sí? Ulises, en cambio, poco aburrido y cansado. Esta diosa le ofreció a conocernos, ¿no? Para que podamos hablar y ya inmortal. ¿Cómo? Susana. Sin embargo, Ulises no parece que esto fuera una gran tentación. Virtu. Porque pero no lo explica, pero nosotros que conocemos Vanessa y Almudena sabemos por qué. Vanessa. Ulises quería volver a las Beatriz, bueno,